Presentar al doctor Paco Maglio es un placer, en primer lugar, y es una tarea difícil, ¿no? Porque cuando uno investiga un poquito la vida de Paco, uno puede decir que Paco es doctor en medicina. Lo tengo que leer porque es tan largo toda la... No, mejor no. No, pero... bueno, está bien, no lo leo. Demasiado. Lo importante, te voy a presentar como vos te gustaría. Como decía Borges, el currículum vitae es un género que no acostumbro. Claro. Bueno, entonces vamos a decir, lo más importante es que sos el esposo de Adelita. Eso sí. Eso es importante. Eso sí. El doctor Paco Maglio tiene 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres y tiene 10 nietos. Y además de todo eso, que estoy seguro que es su motivo de orgullo más grande, tiene en sus espaldas ni más ni menos que 40 años de asistencialismo, siempre en un terreno tan difícil y tan complicado como los cuidados intensivos. Y por lo tanto pasó 40 años desarrollando su actividad en esa área, y luego de esos 40 años abordó una nueva vida dedicada más a la reflexión, ¿verdad? Exacto. Y bueno, y justamente ese aspecto es el que buscamos hoy en Paco, ¿no? Compartir un poquito muchas de sus reflexiones. Ustedes saben, Paco ha escrito muchos libros, y el último libro que ha escrito lo van a poder tener ustedes ahora a la salida también del salón, ¿sí? El último libro que escribió Paco se llama Los pacientes me enseñan, puentes entre el interrogatorio y el escuchatorio. Así que bueno, para ir empezando, muchas gracias por estar aquí. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Franco. Muchas gracias a ustedes que han venido. Veo caras amigas, caras conocidas, que me han escuchado otras veces. Igual vienen. Es decir, que no escarmientan. Hablando de escarmiento, resulta que cuentan que... ¿Se escucha bien? Porque me parece que no... Sí, falta un poquito de volumen al micrófono del doctor Maglio, por favor. No sé quién está encargado del sonido. A ver, me parece que ahora sí. Hablando de escarmiento, cuando Vinicius de Moraes se casa por 9ª vez, un amigo le dice, pero Vinicius, ¿hasta cuándo te vas a seguir casando? Dice, hasta que escarmienten. Así que mientras ustedes no escarmienten, yo voy a seguir hablando. Muchas gracias a Franco, gracias a Laboratorio Gador, que tuvo la gentileza de comprar la edición, por lo tanto para ustedes es gratis. Y quiero destacar un aspecto ético de esto. Yo a Franco le dije, mira, no tengo ningún inconveniente en que publiquen mi libro. Por eso sí, en el libro no quiero ninguna propaganda de medicamentos. Pongan el logo laboratorio y nada más. Y cumplió, y van a ver que en el libro no hay ninguna propaganda de medicamentos, lo cual es un aspecto ético que conviene resaltar. Para que sepan de qué marco teórico y de qué práctica vengo, seguramente a aburrirlos, yo estuve, como decía Marcos, 40 años en el Hospital Muñiz, que es un hospital infecciosa de la capital federal, en área de cuidados intensivos. En los 90 me jubilé, dejé la medicina. Mejor dicho, dejé la medicina asistencial, dejé de atender enfermos. Según las malas lenguas de la época, me decían, vos dejaste de atender enfermos en defensa de la humanidad. Mirá el concepto que me tenía. Habían puesto cartelitos, gracias Paco, no vuelvas. Bueno. Pero ahora en serio, ¿qué me puse a hacer y sigo haciendo? ¿Se acuerdan que en el Principito lo esencial es invisible a los ojos? Yo había visto la medicina, la vida, durante 40 años con los ojos biológicos, que son con los únicos que me enseñaron. Pero para visibilizar lo invisible en biología se necesita otra mirada, la mirada de las ciencias sociales, de las cuales nuestra Facultad de Medicina de Buenos Aires está casi yerma. Entonces sigo yendo a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, no para recibirme profesionalmente de filósofo, de antropólogo, sino buscando otros marcos teóricos que me permitieran reflexionar críticamente sobre esos 40 años y seguir reflexionando críticamente sobre la cotidianidad. Y en ciencias sociales, reflexionar críticamente es la búsqueda del sentido. ¿Se acuerdan de Víctor Frank? El hombre en busca del sentido. ¿Qué es el sentido? Es el significado profundo de por qué pasan las cosas que pasan. El significado profundo de por qué las personas hacemos las cosas que hacemos. El significado profundo de por qué nos enfermamos o por qué nos curamos. Porque partimos de una base fundamental. Nada es al azar. Nada es al azar. Borges decía, todo encuentro casual es una cita. Nada es natural. La famosa historia natural de las enfermedades. Una de las grandes mentiras que me hicieron esos 40 años. Y en esos 40 años
Me engañaron tantas veces. Para que tenga una idea de todas las veces que me engañaron. ¿Se acuerdan aquella telenovela que de tanto en tanto la pasan de nuevo? Rosa de Lejos, ¿se acuerdan? Que cada 3 capítulos la embarazaban. Bueno, a mí me engañaron más que a Rosa de Lejos. La única diferencia es que no me embaracé. Todavía, porque el posmodernismo nunca sabe. ¿Cómo historia natural de enfermedades? Nada menos natural que la historia natural de una enfermedad. Vamos a ver después. Una enfermedad es un constructo social, es el producto de ese constructo. Entonces vamos a comenzar, la primera, Estefanía, ver el significado profundo de la enfermedad. Ponla grande, la ampliada. Estos son las tres dimensiones de la enfermedad. Es un gran avance de la antropología médica al conocimiento de las enfermedades. Cuando salieron estos primeros trabajos estaba de moda el Titanic, entonces yo lo representé con un iceberg. Arriba, lo que vemos con los ojos biológicos es la enfermedad, la biología, pero ahí no termina la enfermedad. Abajo viene el padecimiento, las subjetividades. Esta es la mirada del médico y esta es la mirada del paciente. En una misma situación, 2 miradas. Para entender esto, como de una misma situación hay 2 miradas, y para cada uno válida, y a veces contradictorias, a mí me sirvió mucho, por eso lo quiero compartir con ustedes, una milonga que cantaba entrañablemente, como todo lo que hacía Atahualpa, que narra las desventuras de un puestero que le viene a rematar el rancho. Y le dice, no venga a tasarme el rancho con ojo de forastero. Las cosas no son como se ven, sino como yo las siento. Toda la plata de su cinto lo paga uno de mis recuerdos. Quiere decir que de ese mismo objeto, supongamos, donde estaba un portarretrato, la foto de la mamá, abollonada por los golpes, enmudecida por los tiempos, para el tasador 10 centavos, para él no tenía precio. De estas 2 situaciones. Acá le decimos al paciente lo que tiene. Acá tenemos que escuchar lo que siente. Este es el interrogatorio y este es el escuchatorio. Si yo a un chico de 14, 15 años con granos en la cara, le digo, vos tenés acné. Sí, él tiene acné, pero tengo que escuchar que él siente vergüenza. Si yo a alguien le digo, usted tiene SIDA, yo tengo que escuchar que él siente discriminación. ¿Y por qué es importante esto? Porque acá actuamos con la eficacia biológica y acá actuamos con la eficacia simbólica. Que los médicos de muchos años, seguramente esto lo comprenden muy bien. La eficacia simbólica no es sugestión, como pensaba Levi Strauss. La eficacia simbólica actúa con los mismos intermediarios inmunocitoquímicos que la eficacia biológica. Yo creo que el destino de una relación médico-paciente se juega en el primer momento que usted le da la mano al paciente, según lo que le hagan transmitir en ese apretón de manos. Le voy a poner un ejemplo de la cotidianidad. Nos presentan a alguien, las manos así media viscosas, caracúlico, mira para otro lado. Ustedes se sienten mal, ¿no? ¿Por qué? Porque eso activó los sensores del cortisol plasmático, las catecolaminas, que son estresores e inmunodepresores. Pero un apretón de manos fuerte, una mirada franca, una sonrisa, che, qué buena onda, que bien me siento. Porque eso activó los sensores de la dopamina y las endorfinas, que son las sustancias del placer. Por eso la importancia del efecto simbólico, que eso lo va a dar el escuchatorio. Y por último, lo que está en el basamento de todo esto es el sufrimiento, lo social, es decir, lo ideológico, lo político, lo cultural, que después con algunos ejemplos lo vamos a ver un poco con más detenimiento. Dale, Estefanía, el próximo. Que es entonces que el escuchatorio es la relación médico-paciente. Y esto no es ninguna novedad, ¿eh? Yo no lo descubrí yo. Como dice Azorín, para novedades los clásicos. Dale la otra, Estefanía. Ya Hipócrates, hace 2500 años, mira lo que decía. Muchos enfermos se curan solamente con la satisfacción de un médico que los escuche. Vamos a ver después que hay algunas técnicas del escuchatorio. Y más recientemente, dale, otro de los maestros de la medicina, Osler, practicar la medicina sin los libros es navegar sin brújula. Pero practicarla sin escuchar a los enfermos ni siquiera es embarcarse. Esto es de una gran sabiduría. A mí me costó mucho aprender esto, pero volví del Principito. El tiempo que has perdido por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. Déjala acá, no avances. Bueno, vamos un poco a dialogar, así lo hacemos más ameno, no se aburren tanto con mi charla. Bueno, yo quería, digamos, para meternos un poquito más de lleno en el tema de esta relación médico-paciente, bueno, contarles a todos, porque yo ya leí el libro, entonces estoy adelantado un pasito, en los 3 aspectos en los que vos planteás como elementos fundamentales de esta relación médico-paciente. Los 3 aspectos tienen que ver con la empatía, por un lado, la aceptación, por el otro,
y la veracidad. Entonces, te quería preguntar un poquito. Empezás por la empatía, digamos. ¿Dónde hay que pararse en la relación con el enfermo? La empatía es el empatos de los griegos. Empatos en griego es desde el otro. Y esto es para cualquier relación humana. Yo al otro lo tengo que escuchar desde el otro para que el otro me escuche a mí desde mí. Es la relación empática. Escuchar al paciente o interpretar al paciente desde el paciente, ojo, para que el paciente me interprete a mí desde como médico. Eso es fundamental. Si no hay empatos, no hay relación humana. Ahora, ¿qué pasa? El eje del empatos son los afectos. Al enfermo hay que quererlo y demostrarle que lo queremos. Ahora, no sé si le habrá pasado a ustedes, a mí me ha pasado que hay enfermos que no nos bancamos. ¿No les pasa? ¿Cuándo te dará de alta? Abre la puerta del consultorio, otra vez vos acá. Pero como uno de los grandes engaños de esa época, me decían que la medicina era un sacerdocio. Entonces, en un sacerdocio, el enfermo no lo quería, y el querer es el feeling, como dicen los chicos, es piel, es aquello de Pascal, raison du cœur. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Pero como me he dicho que era un sacerdocio, yo no lo quiero, soy un mal médico, un mal tipo, tengo que quererlo. Y fingía. Y el primero que se da cuenta es el paciente. Y la relación se fue al diablo. Entonces, si realmente es eso, no son malos médicos o malos tipos por eso, que vengan y que tienen empatía y lo atiendan. Este empató de los afectos es muy importante. Miren, Freud, en el primer trabajo que publica, Tratamiento del psiquismo, Tratamiento del alma, lo dijo muy clarito. He observado en mi clínica que los grandes afectos tienen mucho que ver con la resistencia a las enfermedades. Se adelantó más de 100 años a la psicoinmunología. Y Marañón advertía, donde no llega la ciencia, llega el amor. ¿Se acuerdan esa película Milagro para Lorenzo? Al chiquito lo habían desahuciado, 3 meses de vida. Y los padres, por ese amor, no puede ser, van a un hospital, van a otro, a una universidad, a otra, hasta que al final se encuentra el medicamento. Le habían dado un pronóstico de 3 meses. Se vivió 30 años. De ahí la importancia de los afectos. Yo tuve oportunidad de comprobarlo en mí mismo. Tuve una complicación postoperatoria muy grave. Estuve internado en la paradoja, ¿no? El Hospital Muñiz en terapia intensiva, la que yo lo había creado. Con una sepsis. Todas las complicaciones de la sepsis la hice. Yo para mis adentros decía, pensé que la sepsis fue, como docente e investigador, mi caballito de batalla. Esto debe ser la maldición de alguno que estaba podrido que hablara de sepsis. Y tenía un saturómetro, el dedo. Y yo siempre miraba el copy, no saturaba bien, 85, 86, 84. Pero usted sabe que cuando entraba un amigo con una sonrisa y me ponía el hombro, yo saturaba 93, 94. Eso lo comprobé yo, Los afectos. Avicena, el príncipe de los médicos, decía, a igualdad de saber, el mejor médico es el más amigo, porque es el que más se va a preocupar. Así que este asunto de empatía son los afectos. Y dentro de este contexto es muy, muy importante la autoestima. Todos sabemos empíricamente que cuando tenemos una buena autoestima nos enfermamos poco y si nos enfermamos nos curamos más rápido. Pero cuando se tiene baja autoestima, la primera referencia escrita de la importancia de la autoestima es del siglo XVIII, en la Universidad de Heidelberg. Hay un profesor que se llamaba Wunderlich, que era profesor de medicina y además médico de los duelistas, porque en esa época los estudiantes se batían a duelo, por el honor, pero no eran tarados, no se batían a pistola, a ver si alguien se muere. ¿Estás loco vos? Que como dice el tango, el amor no da para tanto. Entonces se batían a sables, floretes, se ponían las reglas del juego, empezaban, primera sangre, segunda sangre, venía el juez, el árbitro del duelo, paraba, decía, vos ganaste, vos perdiste. Y este Wunderlich los atendía y anota en su libro, yo he observado que independientemente del tamaño y la profundidad de las heridas, en el que es declarado ganador, cicatrizan más rápido y se infectan menos que en el que es declarado perdedor. Siglo XVIII. Lo de la autoestima es fundamental. Ahora,
¿Qué nos pasa con autoestima? Anoche lo conversábamos con Franco. Un día le preguntan a Groucho Marx, para mí uno de los grandes humoristas, dicen, Groucho, ¿usted tiene buena autoestima? Tengo una gran autoestima, pero la verdad que no me la merezco. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos viviendo socialmente la degradación de la autoestima. Le voy a poner un par de ejemplos. Viene un amigo que hace mucho que no me ve, y me dice, che Paco, qué bien te veo. Finalmente yo le contesto, no creas, la procesión va por dentro. Una chica le dice a la otra, che, qué lindo te queda ese vestido. No sabes los años que tiene. No te pregunté la edad, te dije que estabas linda. Nos negamos a querernos. Y eso socialmente es causa de enfermedad. Igual que el ánimo. Miren, yo tengo un amigo caracúlico, de hace 20 años. Nunca lo vi sonreír ni con Papá Noel. ¿Usted sabe que todos los meses se enferma de algo? Todos los meses se enferma de algo. Y dice, che, yo me enfermo todos los meses, ¿qué puedo hacer? Digo, cambiar de cara. Cambiar de cara y entonces se enferma. Y dice, es la única que tengo. Digo, mira, no somos responsables de la cara que tenemos, pero somos responsables de la cara que ponemos. De ahí este asunto. Tiene mucha importancia en toda esta empatía el humor. El humor. Hipócrates, hace 2500 años, uno de los aforismos decía, el buen humor del médico es un humor bueno para el paciente. Ojo, eso hay que contextuarlo. En esa época, toda la medicina se movía con 4 humores. ¿Se acuerdan? La bilis negra, la bilis amarilla, la linfa y la sangre. Espera un cachito, dale. Ahí está, bueno, gracias. El padre de la medicina, al buen humor, le pone un 20%. Miren, mi experiencia en 40 años de terapia intensiva, yo podía saber, o adivinar, por así decirlo, o intuir, el desarrollo, la evolución de un paciente según el estado de ánimo de la enfermera o del médico de guardia. Pero eso sin ninguna duda. Hacíamos el cambio de guardia, venía el terapista entrante, caracúlico. Lo mira, hermano, ¿cambiar de cara o cambiar de guardia? Porque vas a atender mal, no te vas a dar cuenta. Y vas a estar mal vos y mal el paciente. Eso es el efecto simbólico. Y una enfermera y le decía, a ver, usted en la cama 8, toma esta pastilla. Y al otro turno venía otra enfermera. Ella traía un vaso de agua con las pastillas. Le ponía la mano en el hombro y le decía, Alberto, toma esta pastilla, vas a ver qué bien te va a hacer. Y el efecto era distinto. Y eso la psicoinmunología lo ha comprobado. Mire, para mí es tan importante el humor, el buen humor, que ahí en el librito tengo una humorada sobre la importancia del humor en el lenguaje contextual. Porque los pacientes están más pendientes de cómo le decimos las cosas que de las cosas que le decimos. La importancia del contextual. Es más, le dan más importancia a cómo nos movemos. Una vez un paciente en terapia intensiva me dice, doctor, yo estoy listo, ¿no? Y estaba muy mal. Le digo, ¿pero por qué lo decís? Porque ustedes en la recorrida conmigo se quedan cada vez menos. Mirá qué observación. Y realmente, cuando pierde interés científico, entre comillas, yo confieso que pasábamos de largo. Que era cuanto más tiempo teníamos que estar al lado. Bueno, en base a eso yo tengo el buen humor en el lenguaje contextual del terapista pesimista y el terapista optimista. El terapista optimista a la mañana entra a la sala, ve los pacientes, dice, buen día, ¿cómo amanecieron? Eso son endorfinas, buena onda. El terapista pesimista entra a la sala, mira a los enfermos y dice lo mismo en este contexto. Buen día, ¿cómo? ¿Amanecieron? Yo lo pongo como un chiste, pero es cierto, ¿eh? Miren, yo les sugiero lo siguiente. En una recorrida de sala, cuando está el médico hablando, no miren al médico, miren al paciente. Y van a ver cómo cambia la expresión del paciente según el sentido que le dé el médico a las palabras. Eso es la empatía. Decía la aceptación. Cuando me refiero a aceptación, me refiero a aceptación moral. Hay un párrafo en la oración del médico de Maimónides que dice, oh Señor, da fuerza a mi corazón para atender con el mismo esmero a ricos y pobres, amigos y enemigos, a malvados y a buenos. Creo que eso es lo más difícil en medicina.
que no me castiga Dios si yo tengo que atenderlo a Astiz, o a un torturador, o a un violador. Como médico, como persona, los execro, los condeno, pero como médico los tengo que atender como si fuera Teresa de Calcuta. Porque la moral en medicina nos tiene que servir para ser cada vez más justos con los pacientes y no jueces de los pacientes. Ahora, si el rechazo moral es de tal repugnancia, que yo honestamente reconozco que no lo voy a atender bien, en bioética está lo que se llama objeción de conciencia, que lo atienda otro. Lo tercero que decía Franco es la veracidad. Todos los enfermos dicen, doctor, ¿qué tengo? Ahora siempre quieren saber, ojo. Leyendo la biografía de Freud, uno de los submédicos, doctor Schur, dice que Freud lo va a ver con una afagia total. Él lo ve con el baja lengua y ya prácticamente, por la vista, no va a ser un cáncer vegetante. Y Freud, como todo paciente, le pregunta, doctor, ¿qué tengo? Y él le dice la verdad. Freud, usted tiene cáncer. Dice que Freud lo miró fijamente, le apuntó con el dedo índice y le dijo, ¿y usted con qué derecho me lo dice? ¿Usted con qué derecho me lo dice? Freud estaba ejerciendo el derecho a no saber. Ahora, ¿cuándo el paciente ejerce el derecho a no saber y cuándo el derecho a saber? Esa es otra de las artes de la medicina. No hay algoritmo para eso. Ahora, cuando realmente quiere saber, la verdad escalonada. Lo de Freud es un fusilamiento. Soportable. Pero soportable para el paciente. A veces no lo decimos porque no soportamos nosotros. O la familia no la soporta. Después, siempre apelando a la espiritualidad. Y cuando digo espiritualidad, no digo necesariamente religión. Si no hay espiritualidad, no hay religión. La espiritualidad laica, en sentido antropológico. Es decir, el sistema de creencias que apunten a la trascendencia. Eso es espiritualidad en sentido antropológico. Es lo que decía Borges. Me moriré realmente el día en que se muera el último que me recuerde. Eso es trascendencia. En pacientes terminales, yo aplicaba mucho lo de Viktor Frankl. Está llorando desesperadamente, dice, mire a todos los que dejo. Y entonces hay que decirle, mire, no es tanto los que deja, sino en quiénes se queda. Sus lazos de amor ha hecho que usted no se vaya del todo, usted se queda ahí, en sus símbolos, en sus anécdotas. Ese es el sentido de la trascendencia. Bueno, creo que esas tres cosas que me pediste. Bárbaro, Paco, te agradezco. Hablabas de ética también, ¿no? Sí. Y tenés una expresión que me gustó mucho el libro, que tiene que ver con esto de que el acto médico, la relación médico-paciente, en definitiva es una confianza depositada en una conciencia. Exacto, ¿no? Exacto, sí. Lo que hagamos con esa confianza es nuestro ethos. Mire, yo en la UAI soy profesor de bioética en investigación. Desde Aristóteles, ¿no? Porque yo tenía un profesor de filosofía que me decía, mira, cuando se te ocurre una idea brillante, anda al siglo de Pericles, que alguien la desarrolló. Y es cierto, la ética, que ahora está de moda, empezó con Aristóteles. Yo no sé cómo, pero sabían todo. No sé cómo es. Mire, vino que ahora con el asunto de la milonga esta, la fertilización asistida, desde que el espermatozoide entra al óvulo hasta que nace el chico, se sabe minuto a minuto. Es vida, nadie puede dudar. Entra el espermatozoide y se hace el cigoto, eso es vida, vida humana. Ahora, ¿cuándo podemos hablar de persona? Es un concepto filosófico. Y hay un consenso entre biólogos, religiosos, que podemos hablar de persona entre los 40 y 45 días cuando se desarrolla la corteza cerebral. Porque son las tres áreas. Conocemos, hablamos y nos conmocionamos. Yo cuando leí eso digo, a ver si por ahí este profesor tenía razón, y Aristóteles habló de eso. Y los griegos tenían un concepto de ánima, que sería más o menos lo que nosotros decimos persona. Y Aristóteles dice, la animación ocurre entre los 40 y 45 días del embarazo. ¿Cómo sabía eso? Que en su griega vida vio un embrión. No sé. Yo no creo, pero claro, eran muy machistas. Entonces dicen, entre los 40 y 45 días, si se está engendrando un varón. Si se engendra una mujer, entre los 60 y 65 días. Porque eran terriblemente machistas. Bueno, entonces decía lo de la ética. Si ahí me dice,
definí la ética en 2 palabras. ¿Saben qué es? El otro. Lo que yo hago con el otro es mi ethos. Lo que yo hago con el otro es mi ethos. ¿Qué quiere decir con respecto a esto? Que me faltó una cosita. ¿Puede volver para atrás? A la primera. No, eso. El que la tenía clara era Sócrates. Le voy a decir por qué. Yo cuando era estudiante era muy preguntón. Estudiante, ubíquense en el Mesozoico. Hasta que un día pregunté una cosa y no volví a preguntar nunca más nada. Un profesor me dice, andá a ver a fulano, que es un paciente. Es un enfermo, un caso interesantísimo. No dejes de verlo. Mirá, es tan interesante que nunca más vas a ver una cosa así. Y yo dentro de mi ingenuidad digo, pero doctor, si nunca más lo voy a ver, ¿para qué quiero verlo? Me dejó libre por falta de respeto. Así que nunca pregunté más nada. Y una de las cosas que preguntaba era, me interesaba la etimología. ¿De dónde viene la palabra médico? ¿Saben lo que me decían entonces? Médico viene de medicamento. Médica es médico. Yo, como no tenía otra fuente de información, me quedé conforme. No un error, un horror. La etimología la aprendí después de 40, 50 años en la Facultad de Filosofía, haciendo un seminario sobre sobre Platón. Platón tiene un libro, se llama Apología de Sócrates. Y él dice lo siguiente, lo que decía Sócrates del médico. Miren qué vigencia. Dice, un médico tiene que tener 2 condiciones. Una es su aptitud, que la dan sus conocimientos y habilidades para curar la enfermedad. Y Sócrates a eso lo llamó tecneia triqué. Pero con esto solo no es médico. Necesita no ya la aptitud, la actitud de persona que cuida a otra persona y además la cura. Y a eso Sócrates lo llamó medeos. Etimológicamente, en griego, médico, medeos. Primero, persona. Segundo, que cuida. Tercero, a otra persona y además la cura. Y en su etimología latina, con esa pomposidad que tenían los latinos para describir las cosas, dice medicus, vir bonus, plena humanitas, medendi peritus. Para los griegos, con galeno. Médico, buena persona, plena de humanidad, perita en el arte de curar. Las 2 etimologías privilegian las circunstancias de buena persona para ser después buen médico. Por eso cuando a mí me dicen, atendete con fulano, es un gran especialista, pero como personas más o menos, no voy. Y le sugiero que no vaya. Nadie en su profesión es mejor de lo que es como persona. Yo he tenido experiencias familiares desastrosas, con grandes profesores, pero que eran malas personas. Yo enfatizo esto de que Sócrates decía, porque ustedes saben que Sócrates nunca escribió nada de filosofía, en su vida escribió nada, en su griega vida escribió nada. Pero me anoticié hace un tiempo con cierto azoro que Menem está leyendo a Sócrates. ¿Cómo hace? Sea a un decreto de necesidad y urgencia. Le preguntaron, ¿qué estuvo leyendo? Eso es lo que dijo, la obra completa de Sócrates. Después le dice, Menem, ¿qué es lo que más le gusta de Borges? Las novelas. Y Borges dijo, en mi vida escribí una novela. No, el turco un fenómeno. Creo que era Einstein que decía, el primer paso al camino científico es el asombro. Bueno, vamos bien. Bueno, dale. Bien, volviendo al tema de la ética y todo, creo que también lo pones en el libro, que por ahí el mejor autoexamen es cuando contás lo que pasa en un Ateneo, ¿no? Claro. Yo me di cuenta cuando estudiaba relaciones sociales. En un Ateneo, vamos a sincerarnos, ¿no? Yo soy el primero que se sincera por todas las macanas que cometí. El gran ausente, un Ateneo, es el enfermo. El Ateneo, por lo menos cuando yo viví, era un torneo, una competencia, a ver quién sabía más, quién tenía el último report. ¿Y sabe cómo lo averigué esto? Yo me ponía detrás de la puerta y salían. Entonces le decía, ¿viste cómo lo cagué? Claro. Entonces es el gran ausente. Cuando yo digo ausente, me refiero a ausente moral. Puede estar ausente físico, pero sea ausente moral. Tener el paciente en tanto persona, en sentido kantiano. Kant decía que una persona, en tanto persona, tiene dignidad y no precio. Es sujeto y no objeto. Es un fin en sí mismo y no un medio. Yo reflexiono, recuerdo y confieso que muchas veces falté a estas virtudes. Porque si el paciente el viernes a la tarde estaba en condiciones de irse, pero la rotación de alumnos cambiaba el lunes, y en un caso interesante, yo me quería lucir con los nuevos alumnos, con ese paciente. Y entonces decía, mire, para mayor tranquilidad, mejor vayas el lunes. Y ahora me di cuenta que le mentía
que le había sacado dignidad, le había puesto precio, que era mi docencia. Y le había robado a alguien que nunca, ni yo se lo podía devolver. Le robaba afectos, le robaba un fin de semana con su mujer, con sus hijos. Eso es la ética, el otro, lo que yo hago con el otro. Y de la mano de eso, el tema de la privacidad, ¿no? De los pacientes. Ah, seguro. Haciendo estos recuerdos. Yo llevaba a los chicos, a los estudiantes, a la vieja sala deductiva del Hospital Muñiz. Y entonces le decían, vengan, les voy a mostrar una varicela. Y yo digo, ¿cómo mostrar una varicela? Yo tendría que haberle dicho, vengan, le voy a presentar una persona que está afectada a varicela. Es totalmente distinto. Entonces llegaba, reconozco y confieso, sacaba las cobijas y más allá de un buen día, le mostraba a ese enfermo y dejaba a ese enfermo, ese enfermito, que es peor, desnudo, indefenso, ante miradas extrañas, que lo único que le interesaba era la piel para afuera. Miren, queridos colegas, con el asunto de decir todos y todas, tengo un problema, porque queridos colegas y colegos, así que no sé cómo... Bueno, esto con todo respeto, con todo respeto, pero confieso que yo lo he perjudicado. Cuando faltamos a la privacidad, violamos a los pacientes. Violaciones simbólicas, pero violaciones al fin. Cuando doy esta charla a mis amigos ginecólogos, les digo, vayan mañana al consultorio externo de ginecología de un hospital. Y no se pongan adelante, pónganse atrás de las enfermas. Y ven a esas mujeres con sus piernas abiertas, indefensas, invadidas sus vaginas por fríos espéculos, que ni siquiera ven al que están adelante, apenas lo oyen. Y lo oyen de hablar de cosas que no tienen nada que ver con ella. Y si tienen que ver con ella, el pubis para abajo. Insisto con todo respeto, cuando faltamos a la privacidad, violamos a los pacientes. Y por último, también relacionado con esto, Paco, la confidencialidad. Ah, sí. Miren, es el único lugar, el único momento en que la medicina es un sacerdocio. El secreto profesional es secreto de confesión. El único momento. Sobre esto hay algunas anécdotas interesantes. Yo aprendí mucha medicina, ¿sabe qué? Leyendo los clásicos. ¿Se acuerdan de Sydenham, de la Corea? Un día un chico recién recibido le dice, maestro, me acabo de recibir. ¿Qué libro me aconseja para perfeccionarme? Y si usted se quiere perfeccionar en medicina, lea el Quijote. Si vaya a la humanidad y vuelve. Y las cosas, lo mejor que yo aprendí de confidencialidad, no lo aprendí en los libros de bioética, sino leyendo la biografía de los emperadores y reyes de Francia. Luis Felipe, un dictador, un tirano, como en toda tiranía había revueltas callejeras, algunos iban a la cárcel y otros iban al hospital. Va al hospital, después de esas revueltas callejeras, el jefe de policía de Luis Felipe, terror. Miren, ¿se acuerdan de López Rega? Bueno, el jefe de policía era, ¿cómo le puede decir? El Principito al lado de él. Era un tipo, era de terror, pero de mandar así la gente. Entonces va al Salpêtrière, que después iba a ser el Hotel Dieu, y le dice, lo atiende el gran Dupuytren. Y el jefe de policía le dice, doctor, deme la lista de insurrectos. Y Dupuytren le dice, señor jefe de policía, en mi servicio no hay insurrectos, en mi servicio hay enfermos. Fíjense, respetando la confidencialidad, se sumó, se arriesgó al enojo, seguramente al castigo del emperador. Ahora bien, según el teleclic de la época, en toda época había teleclic, en el ciclo de Pericles el teleclic de Aristófanes, que contaba las cosas que le decía la Jantipa, la mujer a Sócrates. Según el teleclic de la época, después le pasó la lista, porque lo llamó aparte y le dice, señor jefe de policía, acá está la lista. Mis respetos al emperador, los entregó. Por eso parece ser que era un gran especialista, pero como persona más o menos. Por eso cuando se hace la despedida fúnebre, el discurso lo hace Villat, ¿se acuerdan lo hace Villat? Que después fue cirujano de Napoleón. Y frente al cadáver insepulto, todavía tibio, se dice, ha muerto el primero de los cirujanos y el último de los hombres. Qué bárbaro decir eso, ¿eh? Delante de un muerto, porque ese delante de un muerto parece que no se puede hablar mal, pero por eso digo, nadie en su profesión es mejor de lo que es como persona.
Si es una mala persona, va a terminar siendo un mal médico. Bien, por todo lo que nos contás, Paco, y bueno, por todo lo que sabemos desde ya, hay como una relación de poder en la relación médico-paciente, sí. ¿verdad? Sí. Sí. Mire, yo no estaba totalmente desavisado de eso, ¿no? En filosofía se estudia los dos grandes filósofos del poder, que son Nietzsche y Foucault. Foucault más reciente. Y Foucault en las redes del poder, él es un marxista crítico, dice, no es como dice Marx, un poder único y macro. El poder es múltiple y micro. Y dice que hay redes del poder. Si los sistemas hegemónicos utilizan a profesiones y a instituciones para que reciclen el poder, si no el poder se agota. Y él habla de las estructuras cuartelarias, en las universidades, en los comercios, la estructura cuartelaria del hospital. Cuando yo estaba estudiando eso, me acordé de lo que me enseñó un preso, que me enseñó. En esa época, servicios penitenciarios federales no tenían todo un pabellón de infecciosas. Y entonces muchos se enfermaban un preso en una cárcel y el juez lo mandaba al Muñiz. Me enseñaron tanto. Me acuerdo que una vez un preso me dice, yo soy un preso fracasado, doctor. Fracasado sí, porque afané y estoy en cana. Eso es un fracaso. Pero hay presos exitosos, sí. Son los chorros exitosos son los que afanan y no están en la cárcel. ¿Y cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Sabe qué me dijo? Los contactos políticos. Qué bárbaro, ¿eh? Qué elección. Va. Entonces yo tenía un preso, yo digo a la mañana, soy el doctor Mario, voy a hacer su médico de cabecera. Mucho gusto, doctor. Le digo, bueno, tome asiento, lo voy a interrogar. Y cuando le digo, lo voy a interrogar, el tipo me dice, ¿qué me va a hacer? Le digo, lo voy a interrogar. Y acá dice interrogatorio. Pero los doctores interrogan. Claro, interrogamos. ¿Por qué? A mí, hasta ahora, los únicos que me interrogaron fueron la policía y los jueces. Para el imaginario social, como dice Castoriadis, no es una forma de ver la vida, sino es una forma de interpretar la vida. Es un sistema de significaciones. Para el imaginario social, ¿quiénes interrogamos? Con toda la fuerza que tiene la R de interrogar. Interrogamos los jueces, la policía y los médicos. Los tres que interrogamos para el imaginario social, los tres internamos. La internación es una palabra muy fuerte. ¿Cómo se llaman los presos en la cárcel? Internos. Y los enfermos en el hospital, internados. Y ahí comprendí la estructura cuartelaria del hospital a través de las denominaciones. Porque las palabras no son inocentes. Las palabras no reflejan la realidad. Las palabras construyen la realidad. Y en los carteles se ve. Entonces, va a un hospital. El doctor Franco, recorrida. El doctor Mario, guardia. El doctor fulano de tal, pabellón 4. ¿Por quién pregunto? Jefe de división. Y si no, jefe de unidad. Cualquier cosa lo entiende el cabo. Cerrar, hermano, soldado de infantería. Dosis de ataque. Por lo menos la Facultad de Medicina, a mí me hacen hablar más que como Hipócrates, como Napoleón. Miren toda la jerga militar que tenemos, no me he dado cuenta. Nosotros tenemos la expectación armada. Sí. Tenemos la dosis de ataque. Dosis de ataque, ganglio centinela. Claro, con la dosis de ataque, después recordando, ¿no? Una paciente, le digo a la enfermera, dale una dosis de ataque de cefalotina. Viene y me dice, doctor, la enferma se niega. ¿Por qué? Porque dice que no le gusta que le ataquen. Claro, porque las palabras, como se llaman, son ni tal de que la dice ni tal la que escucha. Yo digo ataque desde el punto de vista farmacológico, y ella escucha ataque desde el punto de vista de la cosa. Esto de las palabras, miren, es muy importante. Teníamos la mala costumbre en las recorridas delante del paciente hablar de la enfermedad. Delante del paciente hay que hablar no de la enfermedad, del paciente. ¿Cómo estás? ¿Te gusta la comida? ¿Quién te vino a visitar? Pero hablando de la enfermedad, una mala costumbre. Entonces un día nunca me voy a olvidar, 15 minutos, hablando sobre la deuda de oxígeno. La deuda de oxígeno de acá, la deuda de oxígeno de allá. Al final nos pusimos de acuerdo. Pasamos a otra cama y me llama el paciente y me dice, doctor, ¿le puedo decir una cosa? Si no se va a enojar, no, ¿por qué me voy a enojar? No, mire, quiero decirle, con respecto a esa deuda que ustedes estaban hablando, si la obra social no se hace cargo, yo no tengo un mango. Y entonces yo le dije, claro, todos nos reímos. Y yo le digo, hermano, gracias a Dios que lo dijiste. Porque si no lo decís, con la angustia de estar en terapia,
Y otra angustia, no tener plata, hoy te filirás. Y nosotros como 4 pelotudos buscando el algoritmo, a ver por qué te filirás. Bueno, y ahí la importancia del escuchatorio. Bueno, volvemos a la jerga militar. Tenemos expectación armada. Tenemos dosis de ataque. Y para mí la gran metáfora militar, el ganglio centinela. Centinela. Yo nunca no me... Como decía, a mí no me representa un linfocito en un mangrullo. Muchachos, ahí vienen los oncogenes. Bueno, esto que lo digo con un poco de humor, porque si no, como dice el tango, dan ganas de bailarse en un rincón. Queridos amigos y amigas, esto es una, digamos, necesidad epistemológica. Reflexionar diariamente, cotidianamente, de qué mensajes nos llegan desde las autoridades. Para que reciclemos el poder sin darnos cuenta, o que nos den tiempo y espacio para nuestra vocación de servicio. Ese es el asunto de la palabra, lo que decía recién Franco. Sí, porque, digamos, en definitiva, la idea es esto de interrogatorio es unidireccional, ¿no? Seguro. Contrariamente a lo que debiera ser el escuchatorio, que ahí es donde... Claro. Yo le decía, el escuchatorio no es una cosa pasiva, ojo, el escuchatorio es activo. Miren, yo decía dos, no técnicas, argucias para poder y saber escuchar. Toda enfermedad tiene un comienzo biológico, pero las enfermedades tienen un comienzo biográfico y algunas un comienzo antropológico. ¿Qué quiere decir con eso? Comienzo biológico es el día que comenzaron los síntomas. Comienzo biográfico es el día que pasó algo en su vida que posibilitó que ese factor de riesgo se hiciera visible. Es el comienzo biográfico. Para conocer el comienzo biográfico, nosotros le preguntamos, bueno, ¿cuándo empezaron los síntomas? Es el comienzo biológico. Comienzo biográfico es preguntarle, ¿cuándo comenzaron estos síntomas? O un tiempo antes. ¿Pasó algo en su vida que lo conmovió? Ese es el comienzo biográfico. Y eso nos ayuda para actuar con efecto simbólico. En una ocasión me venía un paciente con una enfermedad no rara, se la confunde y se la diagnostica poco, que es la estafilodermia psoriasiformis. El paciente está sobrecolonizado de pilomucosas con estafilococos y en vez de hacer su... Todavía no. En vez de hacer su evolución habitual, que es forúnculo, evoluciona a escamas. Estafilodermia psoriasiformis. El motivo de interconsulta era doble. Confirmar la enfermedad y si confirmaba la enfermedad, ¿por qué no evolucionaba bien con cortisona en tiempo y forma, que era el tratamiento electivo? Yo confirmo la enfermedad, ¿por qué no actuaban los corticoides? No tenían unas minimides. Y recuerdo que estaba sentado frente a mí al escritorio y el espectáculo era feo, feo. Pestañaba, se le caían escamitas, uno daba la mano y se quedaba con un pedacito de pie, muy feo. Y entonces, para ver la biografía, yo digo una cosa, cuando empezaron estas escamas, ¿pasó algo en su vida que lo conmovió? Y entonces me hace su relato biográfico. Él era cajero de un banco. Me dice, yo tenía algunas escamas, no muchas, algunas, pero se ve que los pacientes, molestos con mi aspecto, juntaron firmas y salió al gerente. Y el gerente, para quedar bien con los accionistas, lo echó ley de flexibilización mediante, como dice Rifki, una forma de esclavitud, no lo indemnizó. No le dio ninguna recomendación para otro banco. En 10 segundos, para tirarse a la calle. Le digo, ¿y usted qué pasó con su vida? Siempre lo biográfico. Sus amigos, sí me cuenta, sea su relato biográfico, él tiene un grupo de amigos que se juntaban una vez por semana para jugar al billar. Dice, dejó de venir uno, dejó de venir otro, al fin venía uno solo. Y ahora que usted dice si algo me conmovió, en un momento le paso el taco para que juegue el amigo y no conscientemente me toca la mano. Y cuando me toca la mano me hizo así. Y yo le digo, ¿y usted qué sintió? Me sentí leproso. Ahí está lo de abajo del iceberg. Con toda la carga simbólica de discriminación de la lepra. Digo, con su familia, peor. El nene, 7, 8 años, con esa ingenua crueldad que tienen los chicos para decir las verdades, hacía una semana que le había dicho, papá, nos das asco. Me cuenta, cuando mi hijo me dijo que yo le daba asco, me fui a vivir solo a la habitación de un hotel. Y ahí comprendí entonces por qué el corticoide no actuaba. Porque por la psicoinmunología sabemos que un paciente desafectivizado, marginado, excluido,
es un inmunodeprimido en términos inmunológicos. Y con el corticoide lo estaba deprimiendo más. Eso me permitió actuar con efecto simbólico. Cité a la esposa, que venga con el nene, llamé a los amigos, todos me decían, doctor, cúrelo, cúrelo. Digo, mire, no es tanto de curar, sino de sanar. Él no se va a sanar hasta que ustedes no le devuelvan lo que le robaron. ¿Qué le robamos? Le robaron su dignidad como persona. Lo han convertido en menos que una arbolita, una piedra que está al azar de cualquiera patee. Ustedes, los amigos, vuelvan a reunirse con él. Y cuando le pasen el taco, sobrepónganse, porque yo sé que da asco, pero tóquenle un poco la mano. El nenito pobrecito lloraba desconsoladamente. Y decía, papá, me da asco, yo lo quiero mucho, pero me da asco. Pero esa es la diferencia. El que te da asco es tu papá, no el vecino. Sobreponete a ese asco, andá con tu mamá, abrazalo, dale un beso y decirle, papá, volví a casa. Yo le había mantenido la misma medicación, la misma forma. Le había agregado la posibilidad de ese efecto simbólico, como segundo tratamiento, por así decirlo. Quiere decir que en términos de metodología de investigación, el paciente era su propio control. Yo le había citado a los 15, 20 días, se abre la puerta, entra la señora con el nene, entra el amigo, todos sonrientes, y atrás el paciente y la cara como cualquiera de nosotros. A la eficacia biológica se había agregado la eficacia simbólica. Eso es la biografía. La otra posibilidad es el proyecto de vida. Sí. Pero antes de entrar en ese tema, sí, hay otra historia también que tiene que ver con algunos conceptos que vos ya antes planteaste, el Tecné y el Medeos. Ah, sí. ¿Por qué no contás la historia ¿no? de tu paciente? Eso lo aprendí en la facultad muchos años, pero me lo enseñó una paciente. Me acuerdo que en terapia intensiva, una viejita, el término es cariñoso, me dijo, doctor, ¿me toma el pulso? Y yo, deformado en mi formación terapista, no le tomé el pulso, miré el cardioscopio. Digo, tiene 80, abuela, quédese bien, quédese tranquila. Pero me insistía. Pero abuela, ¿para qué quiere que le tome el pulso si el aparato anda bien? Me dijo algo que resuena, hoy es el día de hoy que resuena más en mi corazón que en mi cerebro. ¿Qué lección? Me dijo, ¿que sabe lo que pasa, doctor? ¿Sabe por qué quiero que me tome el pulso? Porque aquí nadie me toca. Aquí nadie me toca. Y la palpamos cada 10 minutos. Nadie había sentido la tibieza de una piel humana. Porque en la facultad nos enseña a interrogar y no a escuchar. Nos enseñan a palpar y no a tocar. Y es muy distinto lo que siente una piel humana cuando es tocada por otra piel humana que cuando es palpada por unos dedos anónimos. Por eso decía Benjamin, en los hospitales hay enfermos que se mueren con hambre de piel. Y esto me lo enseñó esa viejita. El cardioscopio es el Tecné, pero la mano es el Medeos. No está mal mirar el cardioscopio, lo que está mal es además tocar la mano, la Tecné y el Medeos. Claro, las dos cosas. Bueno, sí, ahí entramos entonces ahora sí en este tema que planteas, ¿no? El proyecto de vida también como un factor fundamental en todo esto. La otra dimensión es el proyecto de vida. Mira, así como decíamos que tiene un comienzo biográfico, también en algunos casos tiene un comienzo antropológico. El comienzo biológico es el día que presentan los síntomas. El comienzo antropológico es el día que, debido a esos síntomas, se interrumpió nuestro proyecto de vida. Ahí nos enfermamos antropológicamente. Contrario sensu, nos curamos cuando desaparecen los síntomas, pero nos sanamos cuando, a pesar de los síntomas, podemos reintegrarnos a nuestro proyecto de vida. Ahí nos sanamos, aunque sigan los síntomas y signos, pero nos sanamos antropológicamente. Miren, les puedo contar muchos casos de estos, pero les voy a decir el más paradigmático. ¿Vieron a Stephen Hawking? ¿Bien? Yo tengo una foto de él que está en un sillón, tiene una esclerosis lateral amiotrófica, muy avanzada, está en la computadora. En esa foto únicamente movía con un dedo, ahora ni ese dedo mueve, maneja la computadora con un músculo de la mejilla. Y él cuenta en su autobiografía, dice, yo cuando tuve los primeros síntomas, sabía que iba a quedar así. Y era tal mi terror, mi espanto a verme inválido, que tuve 3 intentos de suicidio. Felizmente no logré ninguno, porque un día apareció como proyecto de vida asomarme al misterio insondable del universo, escudriñar el origen de la vida. Yo sé que mientras pueda hacer eso, yo estoy cada vez más enfermo, pero no me siento cada vez más enfermo. Está muy enfermo biológicamente y muy sano antropológicamente. Y tan sano se siente que hace 3 años se casó con la enfermera.
Así que muy enfermo no se debe sentir. Y en un congreso de astrofísica le dicen, estaba con la computadora, con la cual incluso habla, porque no tiene un sensor laringio, maneja todas las computadoras del centro de astrofísica, en este momento superior a Einstein desde el punto de vista epistemológico. Entonces uno le dice, Hawking, usted en realidad en esta computadora tiene otro cerebro. ¿Y sabe lo que contestó el gran astrofísico? No tengo otro cerebro porque todavía no la pude cargar de sentido común. Ya que lección de epistemología. Y un periodista, a lo mejor para chicanearlo, se dice, escúcheme, Hawking, supóngase que por unos milagros, azares del destino, viene, resucita Newton, el gran astrofísico. Y usted tiene dos posibilidades. Todo un día conversando con Newton o una noche con Kim Basinger. Pensaron que con Newton. Y Hawking dice, pero yo no lo doy un solo segundo. Una noche con Kim Basinger. Pero Hawking, le estoy hablando Newton. No, le voy a decir por qué no. Primero, yo ya sé lo que Newton me va a decir, claro. Segundo, Kim Basinger está mejor que Newton. Y tercero, me dijeron que Newton tenía un carácter de mierda. Así que me quedo con Kim Basinger. Es un canto a la vida. Ustedes saben que la esclerosis arterial hemotrófica, el promedio de evolución son 5 años. Hawking hace 25 que está con eso. Mira la importancia de un proyecto de vida. Y en el librito, para no demostrar, van a encontrar varios casos. Claro, porque el ejemplo no pasa solamente por algo tan, digamos, impactante como estudiar el universo. Los proyectos de vida hay que acomodarlos a cada persona, y un proyecto de vida puede ser estudiar el universo, pero en tu libro contás otros ejemplos que tienen que ver con cosas más cotidianas. Por ejemplo, en este momento, mi proyecto de vida es disfrutar los nietos, junto con mi mujer, esposa santa y mártir. Proyecto de vida en términos morales es todo aquello por lo cual la vida merece ser vivida e incluso merece ser ofrendada. Ese es un proyecto de vida. Yo hacía un taller con adolescentes, preguntaba así, me dice, en este momento, Paco, mi proyecto de vida es una bicicleta nueva que tengo, yo vivo para esa bicicleta. Decime, ¿vos darías la vida por esa bicicleta? No. ¿Vos vivís con tus viejos? Sí. ¿Te gusta vivir con tus padres? Sí, me encanta vivir con ellos. ¿Y darías la vida por tus papás? Sí. ¿Ves? Esa es la diferencia. Tus papás es un proyecto de vida, la bicicleta es un gusto. Todo aquello por lo cual la vida merece ser vida y merece ofrendar. Por eso no es un proceso cuantitativo. No hay que descubrir los agujeros negros. Tenemos al lado nuestro. Tenemos que descubrir ese proyecto de vida. Y esa es otra de las grandes artes de la medicina. Poder que el paciente se reintegre a su proyecto de vida. Y si no tiene proyecto de vida, ayudar a que lo descubra. El de él, no el nuestro. Bueno, vamos cerrando. Les pido que todos los que quieran ir pensando alguna pregunta para hacerle al doctor Maglio, bienvenidos sean. Ya abrimos el debate. Y mi última pregunta, por lo pronto, por ahora, Paco, es ¿qué pasa cuando no hay más nada que hacer? Bueno, eso también me lo enseñó la esperanza. Eso me lo enseñó la mamá de un nene con SIDA, comienzo de la epidemia, era mortal, un nene con un SIDA post-transfusional. Yo le tenía que avisar a mamá que no le digo, mire, se está muriendo. Le digo, mire, no hay nada que hacer. Y la mamá me dijo, y mi intuición de madre me lo advertía, pero sí hay para hacer, doctor, hay para hacer. Le aseguro que no le miento, no hay nada para hacer. Sí hay para hacer. Le digo, ¿y qué puedo hacer? Viene con los ojos llorosos y me dice, doctor, ¿me puede dar un abrazo? Había algo por hacer. A partir de ahí nunca más dije, no hay nada que hacer, no hay nada que tratar. Como médico no puedo ofrecerle mucho, pero como persona le puedo ofrecer mucho y siempre le van a decir algo. Una ocasión, un chico de 18, 19 años, con SIDA, terminal, iba a morir a la casa para tener una muerte digna. Y le digo, ¿puedo hacer algo por vos? Me dice, mire, doctor, usted tiene mi teléfono. Cuando tengo un ratito libre, llámeme. Yo quiero escuchar su voz. Eso me hace tanto bien. Por eso siempre hay algo por hacer, y esa es la esperanza. Estimado. Hola. ¿Se escucha? A ver, ¿se escucha? ¿Escucha en el fondo? A ver, doctor. La definición que usted da de proyecto de vida, es decir, todo aquello la vida que merece ser vivida, ¿puede aplicarse también a la palabra dignidad? Sí, claro, seguro. Tener un proyecto de vida hace la dignidad de la persona, porque una persona con proyecto de vida va a defender su dignidad, va a evitar que le pongan precio,
va a evitar que sea un objeto, lo va a defender como sujeto, porque eso es lo que le potencia vivir. El proyecto de vida es una forma de construir la dignidad. Así que su aporte me parece muy, muy interesante. Bien, allá puede ser. Sí. Doctor. Allá, bueno. Está. Después vamos con usted, doctor. Gracias. Le quería preguntar, doctor, en el... Yo me llamo Paco, ¿no, doctor? Paco. En el consultorio siempre tiendo, ante determinadas circunstancias y pacientes que lo requieran, indicarle algún tipo de libro que le pueda ayudar en alguna temática. Claro. En algún momento, en alguna oportunidad, leí que la enfermedad se manifiesta en diferentes aspectos, como si fuera un llamado. Si vos tenés un problema, primero te susurra, no das importancia, ya después es una llamada con una voz un poquito más intensa, y cuando uno no le da importancia termina siendo un grito. El primero podría ser una gripe, lo último podría ser un cáncer. Recomiendo un libro que leí hace unos años, La enfermedad como camino. Sí. Seguramente usted lo conoce. Y tengo una interpretación acabada sobre qué es lo que implica la enfermedad para la persona. Filosóficamente, digamos, la enfermedad, ¿cómo la interpreta usted en ese aspecto que le quiero decir? Claro, la enfermedad no es natural, es construida, y construida por las relaciones sociales. Y entonces la construcción es muy importante, ayudar al paciente que la descubra, que descubra el sentido de la enfermedad, porque siempre nos enfermamos por algo o para algo, siempre. Cuando se encuentra el significado, se deja de sufrir. Hablando de ética, Spinoza, la parte quinta de su ética, dice: cuando tenemos un significado real de nuestro sufrimiento, dejamos de sufrir. Sigue el dolor, para lo cual tenemos anestésicos, pero el significado del sufrimiento, cuando aparece, dejamos de sufrir. El ejemplo típico es el dolor de parto. Hay algunas mamás acá, porque en el momento del parto, alguna mamá hay acá que haya tenido... ¿Vos tuviste por vía baja? Si no, no me servís. ¿Cómo es tu nombre? Leonor. El primero, la primera, ¿cómo se llama? María. Bueno, Leonor, vamos a retrotraernos al parto de María. María está empujando, bueno, si vos lo suelen empujar. María está empujando, y la verdad que duele, ¿no? No duele como la gran 7. Porque no es parto sin dolor, es parto sin temor. Pero a veces mis amigos los obstetras, es una forma muy peculiar de darle coraje. Cuando nació Ignacio, nuestro primer hijo, Adelita tuvo 12 horas de trabajo de parto, 12, estaba destruida. Y el obstetra era muy amigo mío. Yo, como buen padre primerizo, tenía un cagazo que ni te cuento, estaba detrás de la puerta, el partero entraba, salía. Cada vez que salía decía: ya viene, ya viene. A las 3 horas le ponemos para. ¿Cómo que ya viene? ¿Vos estás esperando un chico o un colectivo? Hace algo, hermano. Bueno, entonces sigamos con el parto de María. Empujaba, dolía. Pero en eso, Leonor, escuchaste el grito. Te lo puso en el pecho. ¡Ay, qué alivio! No te dejó de doler. No hay razón biológica para que te doler. Dejaste de sufrir porque apareció el significado de tu sufrimiento. Vos sufrías para dar vida. Cuando aparece ese significado, que era la vida de María, dejaste de sufrir. Esa es otra de las grandes artes de la medicina. Ayudar al paciente a que encuentre el significado de su propio sufrimiento. No sé si esto te contesta algo. Si te contesta tu pregunta, yo estoy muy asombrado. Parecería que el camino de la ética, desde los médicos a los pacientes, es unidireccional. Claro. Sin embargo, esto lo remarco por la relación fracturada actualmente entre médicos y pacientes por los criterios de mala praxis, intervención legal sobre la relación médico-paciente. ¿Qué podrías opinar? Es lo siguiente, cuando hablamos del poder, en este esquema, el poder es unidireccional, del médico al paciente. Ahora, ¿cómo solucionamos eso? ¿Le damos todo el poder al paciente? El poder no se anula, cambia de polo. El exceso de beneficencia es un poder. El exceso de autonomía también actúa contra el médico.
La idea es generar una relación vincular que va más allá del trámite del consentimiento informado, va más allá. Una relación vincular donde poderes y saberes circulen libremente, fluidamente, sin ningún tipo de sometimiento. No el enfermo sometido al paciente, no el paciente sometido al médico, pero ojo, tampoco el médico sometido al paciente. Eso es donde se combinan armoniosamente beneficencia y autonomía, ninguna sobre la otra. Eso es mucho más importante que vos que sos intervencionista, que los consentimientos informados que le hagas firmar. Lo importante, ¿sabes?, es generar confianza. Cuando el paciente tiene realmente confianza, nos ve a nosotros como personas y nos puede disculpar un error. Pero cuando lo único que ve es un guardapolvo, va a estar siempre a la defensiva. Tenemos que abrir el guardapolvo para que vea nuestro corazón. ¿Has visto casos? Me gustó una expresión que dijiste anoche cuando cenábamos, los casos de muerte súbita por ataque de importancia. Ah, ¿no? Bueno, eso es, a veces cuando me aplauden, pasa algunas veces, yo siempre le digo, con todo respeto a mis colegas, a los médicos no conviene que nos aplaudan mucho, porque cuando nos aplauden mucho nos sentimos importantes. Y la importancia es un factor de riesgo, ustedes son cardiólogos, es un factor de riesgo para una gravísima enfermedad que es la solemnidad. Estamos enfermos de solemnidad y la solemnidad es muy grave. Se han dado casos de muerte súbita por ataque de importancia. Por eso le digo, para finalizar, le quería decir por qué elegir el término pacientes y no enfermos. Son similares, pero elegí por razones etimológicas, del griego etimón, que significa lo verdadero. Enfermo viene de infirmus, de latín, falta de fuerza. Y muchos de los que no tenemos fuerza somos nosotros. Paciente viene de padeciente, no de paciencia. Hay un profesor que cuando un alumno le decía, le voy a presentar al paciente, el profesor le decía, paciente soy yo que lo vengo a escuchar. Bueno, paciente es un apócope de padeciente, es decir, el que padece. Y entonces ahora sí, para finalizar, Estefanía, ponemos las dos que faltan. Sí. La mejor definición de enfermo, lo que después dice enfermo, la encontré en un filósofo. Un enfermo es un ser humano que sufre, piensa, ama y sueña. Esas son las 4 esferas de la persona humana. Nunca nos enfermamos de una sola. Si nos atendemos solamente a que sufre, tenemos que pensar que también piensa, que también ama y que también sueña, para hacer una medicina holística. En último término, ética médica no es más ni más menos que atender al paciente como a nosotros nos gustaría que nos atiendan, como si nosotros fuéramos pacientes. Y ahora sí, para finalizar, con el interrogatorio estamos al lado del paciente, con el escuchatorio estamos del lado del paciente. Y yo les agradezco mucho haberme permitido estar del lado de ustedes. Muchas gracias. Un minuto entonces para cerrar. A ver.